Algunas de las caras más icónicas de Hollywood no siempre fueron quienes crees que eran. Detrás del brillo y el glamour se esconden historias de valentía, transformación y la lucha por vivir con autenticidad. Estas estrellas nacieron hombres, pero con fuerza, gracia y determinación, se convirtieron en quienes siempre estuvieron destinadas a ser. En un mundo que a menudo oculta la verdad, tras las luces brillantes sus caminos revelan lo que realmente significa aceptarse a uno mismo. Quédate hasta el final porque la última celebridad de esta lista cambió para siempre la forma en que Hollywood ve el género. Caitlyn Jenner. Un viaje de autenticidad y valentía. La evolución de Caitlyn Jenner, de Bruce a Caitlyn, representa mucho más que una transformación personal. Simboliza la búsqueda de aceptación y el inmenso valor de vivir con autenticidad, en un mundo que a menudo teme lo diferente. Bruce Jenner fue durante décadas un ícono deportivo. Su triunfo en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 lo convirtió en héroe nacional de Estados Unidos y en un símbolo de la excelencia atlética. Sin embargo, detrás de la medalla de oro y las portadas de revistas se escondía un conflicto profundo que marcaría toda su vida. Desde muy joven, Bruce sentía una desconexión con su identidad. Se sentía atraído por la ropa de su madre y sus hermanas, una curiosidad que le provocaba tanto consuelo como confusión. En una época en la que hablar de identidad de género era prácticamente impensable, aquellas emociones parecían peligrosas, incluso inaceptables. Para silenciar ese torbellino interior, Bruce se volcó por completo en el deporte. Cada entrenamiento, cada competencia se convirtió en una vía de escape, una forma de canalizar el dolor interno hacia la excelencia física. La gloria olímpica llegó, pero no el alivio. Ni los aplausos, ni la fama, ni el reconocimiento pudieron borrar la sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía. Más allá de los estadios, Bruce era esposo y padre. Sin embargo, sus matrimonios anteriores terminaron en separación, marcados por la dificultad de expresar una verdad que apenas comprendía. Con Linda Thompson, su segunda esposa, trató de compartir sus sentimientos sobre la identidad de género, pero la incomprensión y el miedo de ambos generaron distancia. Más tarde, con Kris Jenner, Bruce fue más abierto, confesó haber recibido tratamiento hormonal durante 4 años. Kris, sin embargo, reconocería más tarde que nunca comprendió del todo la magnitud de su conflicto. Aún así, juntos formaron una familia unida, conocida mundialmente gracias al exitoso reality Keeping Up with the Kardashians. Como figura central del clan Kardashian-Jenner, millones lo admiraban. Por eso, cuando anunció su transición, el mundo se sorprendió. Para muchos, especialmente sus hijos, fue una noticia difícil de asimilar. Pero con el tiempo, tanto los Jenner como los Kardashian la rodearon de apoyo y cariño, demostrando que el amor familiar puede ser la fuerza más poderosa en los momentos más frágiles de la vida. A los 65 años, cuando muchos buscan estabilidad y rutina, Caitlyn eligió la libertad. En 2015 apareció en la portada de Vanity Fair con el icónico titular "Call Me Caitlyn". Aquel momento fue más que una presentación pública, fue un acto de liberación. Su decisión abrió un diálogo global sobre la visibilidad trans y el derecho de toda persona a vivir fiel a sí misma. De campeón olímpico a defensora de la autenticidad, la historia de Caitlyn Jenner demuestra que la verdadera transformación no ocurre en el cuerpo sino en el alma. Su viaje nos recuerda que aceptar quiénes somos es quizás la forma más profunda de libertad. Elliot Page. Un viaje de verdad, valentía y transformación. Elliot Page es un actor, productor y activista canadiense conocido por su talento en películas como Juno, Inception y X-Men: The Last Stand. Pero su historia va mucho más allá de los logros cinematográficos. Es la historia profunda de una persona que, tras años de lucha interna, decidió vivir con autenticidad y mostrar al mundo su verdadero ser. En diciembre de 2020, Elliot tomó una decisión histórica y profundamente personal. Anunció públicamente que era un hombre transgénero. A través de una emotiva publicación en Instagram escribió: "Hola amigos,
quiero compartir con ustedes que soy trans. Mis pronombres son él, ellos. Y mi nombre es Elliot. Estas palabras sencillas pero valientes marcaron un antes y un después no solo en su vida, sino también en la visibilidad de las personas trans dentro de la industria del entretenimiento. Mucho antes de ese anuncio, Elliot había vivido en silencio un conflicto que lo acompañó durante años. Desde niño experimentaba una desconexión entre su identidad interna y la imagen que el mundo esperaba de él. La presión de los roles sociales, las expectativas y la fama solo intensificaron ese sentimiento de extrañeza. A pesar de su éxito como actriz joven, detrás de las cámaras, había un dolor persistente, el de no reconocerse en el espejo, ni sentirse libre en su propia piel. Compartir su verdad con el mundo fue tanto un acto de liberación como de vulnerabilidad. Tras su anuncio, Elliot recibió un inmenso apoyo de colegas admiradores y de la comunidad LGBTQ+. Aquella ola de cariño le dio fuerzas para seguir adelante y convertirse en una voz poderosa dentro del movimiento por los derechos de las personas trans. Desde entonces, su vida se ha convertido en un ejemplo de activismo constante. Utiliza su plataforma pública para denunciar las desigualdades que enfrenta la comunidad trans, como la falta de acceso a una atención médica inclusiva o la discriminación legal y social. Con cada intervención, Elliot busca abrir corazones y mentes, promoviendo la empatía y el entendimiento. A pesar de su labor como activista, Elliot sigue brillando como artista. En la serie de Netflix, The Umbrella Academy, interpreta a Victor Hargreaves, un personaje cuya transición refleja su propio camino personal. Esta representación honesta y valiente no solo dio mayor profundidad a la serie, sino que también ofreció a millones de espectadores un momento genuino de reconocimiento y respeto. El recorrido de Elliot Page está marcado por la resiliencia, el coraje y el autodescubrimiento. Su disposición a mostrarse tal como es bajo la mirada del mundo ha inspirado a innumerables personas a aceptar su propia identidad. Más allá de su fama, Elliot se ha convertido en un símbolo de autenticidad y esperanza, recordándonos que vivir fieles a nosotros mismos no es solo un acto de valentía, sino también una poderosa forma de transformar la sociedad. Chaz Bono. Un camino de identidad, coraje y amor incondicional. Cuando Sonny y Cher dieron la bienvenida a su hija Chastity en 1969, no podían imaginar el camino de valentía, autodescubrimiento y cambio profundo que su hijo recorrería décadas más tarde. Nacido bajo los reflectores de la fama, Chastity creció ante los ojos del público pareciendo segura y serena. Sin embargo, tras esa imagen de calma se escondía una lucha interna silenciosa que lo acompañó desde la infancia. Aunque fue asignada como mujer al nacer y criada como tal, Chastity nunca se sintió realmente en sintonía con la identidad que los demás percibían. Durante años trató de encajar en las expectativas de la sociedad y de quienes la rodeaban, pero aquella desconexión interior solo se intensificaba con el paso del tiempo. En lo más profundo de su ser, sabía que su identidad no correspondía a la de una mujer. Aceptar esa verdad, sin embargo, fue un proceso doloroso y solitario, marcado por el temor a la incomprensión y al rechazo. Durante mucho tiempo, Chastity ocultó su verdadera identidad presentando ante el mundo una versión de sí misma que no reflejaba su realidad interior. No fue hasta finales de la década de 2000, concretamente en 2009, cuando decidió dar el paso más valiente de su vida, comenzar su transición y adoptar el nombre de Chaz Bono. El camino no fue fácil. Estuvo lleno de dudas, ansiedad y un profundo dolor emocional. Incluso hoy mirar fotografías del pasado puede recordarle los años en los que se sintió atrapado en un cuerpo que no representaba quién era realmente. A los 40 años, Chaz inició el proceso físico de su transición, sometiéndose a una mastectomía doble y comenzando la terapia hormonal con testosterona. Estos cambios marcaron el inicio de una vida auténtica, una vida en la que finalmente podía reconocerse en el espejo y sentirse libre. Pero el viaje de Chaz no se detuvo ahí. Más allá de su transformación personal, se convirtió en una voz poderosa en defensa de los derechos LGBTQ+, utilizando su visibilidad para educar, inspirar
y empoderar a otros que atravesaban experiencias similares. Siguió también los pasos de sus padres labrando su propio camino en la industria del entretenimiento. Fue el primer hombre trans en interpretar a un personaje masculino en una película de gran producción, y su trabajo en series como The Secret Life of the American Teenager, The Bold and the Beautiful y American Horror Story consolidó su presencia como actor respetado. Su transición también fue un proceso emocional para su madre Cher. Ella ha hablado abiertamente sobre lo difícil que fue adaptarse pasando de conocer a Chastity como su hija a abrazar a Chaz como su hijo. Aunque a veces todavía se confunde con los pronombres, el amor y la admiración que siente por él nunca han vacilado. Cher ha expresado con orgullo cuánto respeta la valentía de Chaz y su capacidad para vivir fiel a sí mismo. La historia de Chaz Bono no es solo una narrativa de cambio personal, sino un testimonio de autenticidad, fortaleza y esperanza. Su coraje ha inspirado a innumerables personas y ha impulsado el diálogo sobre identidad de género y aceptación. Hoy Chaz no solo simboliza la victoria individual, sino también la promesa de un mundo donde cada persona pueda vivir con verdad y dignidad. Antes de ser reconocida mundialmente como la modelo Andrea Pejic, fue conocida en la industria de la moda como Andrej Pejic. Desde sus primeros pasos en las pasarelas, Andrej causó sensación por su belleza andrógina y su elegancia al desfilar tanto con ropa masculina como femenina. Su serenidad y confianza la convirtieron rápidamente en una figura fascinante para los diseñadores más prestigiosos del mundo. Sin embargo, tras el brillo de los focos, se escondía una historia más profunda, la de una persona que luchaba en silencio por entender quién era realmente. Nacida en Bosnia en 1991 y criada en Australia después de que su familia huyera de la guerra, Andrea creció entre culturas, siempre sintiéndose diferente. Desde niña se sintió atraída por actividades que la sociedad etiquetaba como femeninas, jugaba con su madre, probaba cosméticos y soñaba con vestidos. Aquellos momentos de felicidad venían acompañados de una inquietud constante, pues el mundo insistía en decirle cómo debía comportarse un chico. Durante su adolescencia, su aspecto físico delicado, casi etéreo, la hizo destacar entre los demás. Esa visibilidad era una espada de doble filo, le abrió puertas, pero también la expuso a burlas y rechazo. En la moda encontró refugio. Allí su belleza, fuera de los cánones tradicionales, fue vista no como un defecto, sino como una virtud. Su rostro comenzó a aparecer en campañas internacionales, convirtiéndose en símbolo de una nueva era estética. Pero el éxito exterior no bastaba para silenciar el conflicto interior. Andrea sabía que por dentro no vivía la vida que le correspondía. Durante años convivió con el pensamiento de la transición, un proceso que implicaba mucho más que un cambio físico. Significaba arriesgarlo todo: su carrera, sus amistades y su lugar en la industria que tanto amaba. Sin embargo, el deseo de vivir fiel a su identidad se volvió imposible de ignorar. En 2014, con una mezcla de miedo y determinación, Andrej decidió iniciar su transición y adoptar el nombre que siempre había sentido como suyo, Andrea Pejic. En una entrevista con Vogue, explicó que el proceso no se reduce a una intervención médica, sino que implica evaluaciones biológicas, revisiones de salud y sobre todo una profunda preparación emocional. Contra todo pronóstico, su carrera no se desvaneció, floreció. Andrea hizo historia al convertirse en la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de GQ Portugal, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la moda internacional. Hoy, al mirar atrás, reconoce con ternura a aquella joven que soportó la incomprensión y la soledad. Si pudiera hablarle, le diría que la espera valió la pena, que la verdad siempre encuentra su camino. La historia de Andrea Pejic no es solo la de una transformación física, sino la de una mujer que tuvo el valor de ser auténtica en un mundo que exige conformidad. Su vida es un testimonio de coraje e identidad, y de la belleza que nace cuando una persona se atreve a vivir su verdad. La fama de Carmen Carrera comenzó cuando participó en la tercera temporada de RuPaul's Drag Race,
donde cautivó al público con su elegancia, su presencia escénica y su encanto natural. Rápidamente se convirtió en una de las concursantes más recordadas del programa, ganándose una base de admiradores fieles dentro del mundo del drag. Sin embargo, tras su eliminación, la vida de Carmen tomó un giro profundo que redefiniría su identidad, no solo como artista, sino también como símbolo de valentía y autenticidad. Decidió emprender un proceso de transición de género, asumiendo públicamente su identidad como mujer transgénero. Este paso no fue únicamente una decisión personal. Se trató de un viaje lleno de desafíos. Muchos espectadores que la habían conocido como artista drag tuvieron dificultades para entender la diferencia entre el arte drag y la identidad trans. Para algunos, Carmen seguía siendo la persona que habían visto en televisión, lo que complicó la aceptación de su nueva etapa. No obstante, ella se mantuvo firme en su propósito de vivir abiertamente y con sinceridad. Creía que al compartir su historia podría ayudar a romper estigmas y fomentar una mayor comprensión hacia las personas trans. Uno de los momentos más significativos de su trayectoria como activista llegó cuando denunció públicamente el uso del término she-male en RuPaul's Drag Race, calificándolo de ofensivo y dañino para la comunidad transgénero. Su postura desató una gran polémica. Algunos dentro del mundo del drag la acusaron de ingratitud o exageración. A pesar de las críticas, Carmen no se retractó. Defendió con firmeza la necesidad de emplear un lenguaje respetuoso e inclusivo en los medios de comunicación y el entretenimiento. Aquella controversia marcó un punto de inflexión en la conversación sobre la relación entre el drag y las personas trans, y situó a Carmen como una de las voces más influyentes en ese debate. Con el paso del tiempo, su carrera evolucionó más allá del espectáculo. Carmen se reinventó como modelo profesional, desfilando para reconocidas firmas de moda y apareciendo en revistas internacionales como W Magazine y Elle. Su éxito no solo se debió a su belleza, sino también a la autenticidad con la que se presentaba ante el mundo. Como activista, ha sido una defensora incansable de los derechos trans y de la visibilidad LGBTQ, promoviendo un mensaje de dignidad, orgullo y esperanza. A pesar de las tensiones pasadas, Carmen ha mostrado en numerosas entrevistas una actitud conciliadora hacia RuPaul, asegurando que lo saludaría con un abrazo si volvieran a encontrarse. Su postura refleja una profunda madurez emocional y su convicción de que el progreso social requiere diálogo y empatía incluso entre quienes han tenido desacuerdos. Hoy Carmen Carrera es mucho más que una ex concursante de un programa de televisión o una modelo reconocida. Es una pionera, una voz poderosa que lucha por la igualdad y un ejemplo inspirador de lo que significa vivir en coherencia con la propia verdad. Su historia demuestra que la autenticidad no solo libera, sino que también transforma al mundo que nos rodea. La historia de Jenna Rosero es un poderoso testimonio de verdad, valentía y transformación. Esta reconocida modelo y activista filipino-estadounidense alcanzó notoriedad mundial en 2014, cuando decidió revelar públicamente su identidad como mujer transgénero durante una inspiradora charla TED. Hasta ese momento era admirada por su exitosa carrera en el mundo de la moda, sin que la mayoría supiera que había sido asignada como varón al nacer. Aquella revelación marcó un antes y un después, no solo en su vida personal, sino también en la forma en que el público percibía la autenticidad y la diversidad dentro de la industria del entretenimiento. La historia de Jenna comenzó a una edad muy temprana. A los 5 años tuvo el valor de decirle a su madre que se sentía una niña. Afortunadamente, su familia respondió con amor y apoyo, brindándole la seguridad que necesitaba para afrontar un mundo que a menudo carecía de comprensión hacia las identidades trans. Esa aceptación inicial sería un pilar fundamental para su futuro. A los 19 años, Jenna se sometió a una cirugía de afirmación de género, un paso crucial que le permitió alinear su cuerpo con su identidad interior. Sin embargo, durante años mantuvo ese aspecto de su vida en secreto, incluso frente a amigos y colegas dentro del exigente mundo de la moda. Revelar su pasado no fue una decisión fácil. Jenna temía que la verdad pudiera poner en riesgo su carrera,
dañar su reputación o hacer que los medios sensacionalizaran su historia, reduciendo su identidad a un titular morboso. Pero con el tiempo comprendió que vivir oculta era una carga demasiado pesada. Decidió hablar no solo por sí misma, sino por las miles de personas trans que seguían viviendo en silencio. Cuando subió al escenario de TED, su discurso fue una mezcla de vulnerabilidad, serenidad y fuerza interior. Con una elegancia natural, compartió su verdad ante millones de personas, recordando al mundo que la autenticidad es una forma de libertad. Para sorpresa y alivio de Jenna, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Sus colegas agencias de modelaje y seguidores la acogieron con respeto y admiración. Lejos de perder oportunidades, Jenna ganó una nueva voz. Se convirtió en una embajadora global de la inclusión y la visibilidad trans. Su trabajo ha trascendido las pasarelas, liderando iniciativas para aumentar la representación de personas trans en la moda y en los medios de comunicación. En 2014 fundó Gender Proud, una organización dedicada a promover los derechos de las personas trans en todo el mundo, especialmente en países donde aún enfrentan discriminación y violencia. Hoy, Jenna Rosero es más que una modelo, es un símbolo de empoderamiento, dignidad y esperanza. A través de su activismo, su elegancia y su compromiso con la verdad, ha ayudado a transformar la percepción global sobre la identidad de género. Su legado no se limita a los logros personales, sino que radica en su impacto duradero, en un mundo que gracias a voces como la suya aprende cada día a aceptar y celebrar la autenticidad en todas sus formas. Jenna nos recuerda que vivir con sinceridad no es solo un acto de valentía personal, sino un gesto capaz de cambiar el mundo. La historia de Fallon Fox es un testimonio poderoso de coraje, perseverancia y fuerza para desafiar los límites en un mundo que con frecuencia se resiste al cambio. Como pionera en el mundo de las artes marciales mixtas MMA, su camino no solo trató de competir, sino de afirmarse como quien realmente es, y de abrir la puerta a otros atletas transgénero que vendrían después. Criada en Toledo, Ohio, Fallon sintió desde muy joven que no encajaba en el papel que la sociedad le había asignado. Se sentía más identificada con las niñas, pero expresar esos sentimientos en un entorno que reforzaba los roles de género tradicionales no era fácil. Como muchas personas trans, experimentó confusión, conflicto interno y soledad, especialmente en una familia donde el apoyo emocional era limitado. Cuando finalmente decidió abrirse con sus padres, la reacción fue devastadora. Su madre respondió con rechazo, y su padre malinterpretó su identidad creyendo erróneamente que Fallon simplemente era homosexual. Llegó incluso a someterla a terapias de conversión, un método anticuado y ampliamente condenado, que intenta forzar a las personas a cambiar su orientación sexual o identidad de género. A pesar de la falta de apoyo y el peso de las expectativas sociales, Fallon se mantuvo firme en su verdad. No era un hombre, y la transición era esencial para convertirse en la persona que siempre supo que era. Dar ese paso sin el respaldo de su familia fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero Fallon lo hizo con valentía. Después de su transición, se convirtió en la primera mujer transgénero abiertamente reconocida en competir en MMA. Un logro monumental dentro de un deporte que exalta la fuerza, la resistencia y las cualidades tradicionalmente masculinas. Su aparición en el octágono desató un intenso debate público. Los críticos argumentaban que su anatomía asignada al nacer le daba una ventaja injusta sobre sus oponentes, cuestionando la legitimidad de sus combates. Sin embargo, para Fallon, la controversia pública no era lo más doloroso. Lo verdaderamente duro fue ver cómo personas que antes la admiraban por su talento comenzaron a dudar de ella tras conocer su verdad. Aún así, Fallon no retrocedió. Enfrentó la adversidad con determinación, defendiendo su derecho a competir y demostrando que las atletas transgénero merecen respeto, visibilidad y oportunidades equitativas. Su presencia en la MMA trascendió las victorias o derrotas. Representó un paso adelante hacia la inclusión, la igualdad y la aceptación dentro del deporte profesional. Hoy la historia de Fallon Fox va más allá del octágono. Es un reflejo de la lucha constante por la igualdad en el deporte y en la sociedad. Su vida desafía los prejuicios,
y muestra que la determinación y la autenticidad son más poderosas que la ignorancia y la intolerancia. Fallon Fox se ha convertido en un símbolo de progreso no solo para los atletas trans, sino para cualquier persona que lucha por ocupar el lugar que merece en el mundo. Su historia nos recuerda que romper barreras no requiere solo fuerza física, sino también corazón, integridad y una resiliencia inquebrantable. Laverne Cox, la mujer que cambió la historia de la representación trans. Laverne Cox es mucho más que una actriz. Es una pionera que ha transformado la forma en que las personas transgénero son percibidas en los medios de comunicación. Su papel como Sophia Bursett en la exitosa serie de Netflix Orange is the New Black no solo le otorgó reconocimiento mundial, sino que también la convirtió en la primera persona transgénero abiertamente reconocida en recibir una nominación al Emmy como actriz. Su interpretación de una mujer trans negra fue profundamente humana y revolucionaria, ofreciendo a millones de espectadores una mirada honesta y empática hacia una experiencia que durante décadas había sido ignorada o estigmatizada en la pantalla. Nacida en Mobile, Alabama, Laverne creció en un entorno profundamente conservador, donde la diferencia solía ser castigada. Desde pequeña enfrentó el acoso y el rechazo por atreverse a expresar su identidad con libertad. Aquellos años de dolor e incomprensión la marcaron, pero también templaron su espíritu. Decidida a no dejar que el miedo dictara su destino, se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en actriz, aun cuando las oportunidades para intérpretes trans eran prácticamente inexistentes en ese momento. Su llegada a Orange is the New Black no solo transformó su vida, sino que también cambió el curso de la historia televisiva moderna. En 2014, su aparición en la portada de la revista Time, bajo el título The Transgender Tipping Point, el punto de inflexión transgénero, marcó un momento histórico. Aquella portada no solo celebraba a Laverne, sino que anunciaba un cambio cultural por primera vez. El mundo estaba prestando atención. Desde entonces, Laverne ha utilizado su plataforma para defender los derechos de las personas trans, centrándose especialmente en las mujeres trans de color, quienes enfrentan altos niveles de discriminación, pobreza y violencia. A lo largo de su carrera, ha producido documentales, pronunciado discursos en universidades y colaborado con legisladores y organizaciones de derechos civiles, buscando crear conciencia sobre los desafíos y la resiliencia de su comunidad. Cada paso que da Laverne está guiado por una convicción profunda que la visibilidad salva vidas y que la representación auténtica puede derribar muros de ignorancia y prejuicio. Para quienes han presenciado las grandes luchas por la igualdad, la historia de Laverne Cox se inscribe en esa larga tradición de coraje y progreso. Su trayectoria demuestra que la autenticidad, el talento y la perseverancia no solo pueden transformar una carrera, sino también redefinir una cultura. Laverne Cox nos recuerda que la representación no es un lujo, sino una herramienta poderosa de cambio. Gracias a su voz, su presencia y su compromiso, millones de personas trans en todo el mundo pueden verse reflejadas con dignidad, fuerza y esperanza. Chris Mosier, romper barreras en el deporte. Chris Mosier hizo historia en 2015, al convertirse en el primer atleta transgénero abiertamente reconocido en formar parte de un equipo nacional de Estados Unidos. Nacido en Chicago en 1980, descubrió su pasión por el deporte desde muy joven. Competitivo y disciplinado, soñaba con representar a su país, aunque durante años sintió que vivía en un cuerpo que no reflejaba su verdadera identidad. Se añadió el año y lugar de nacimiento para mayor precisión biográfica. Tras iniciar su transición, muchos dudaron de que pudiera mantener su rendimiento. Pero Chris demostró que la autenticidad no es una debilidad, sino una fuente de fuerza. En 2015 se clasificó para el equipo masculino de duatlón de Estados Unidos, convirtiéndose en pionero para otros atletas trans. Un año después, representó a su país en el Campeonato Mundial de Duatlón, confirmando que la determinación supera cualquier prejuicio. Su visibilidad aumentó cuando apareció en la edición Body Issue de ESPN mostrando su físico atlético para desafiar los estereotipos sobre los cuerpos trans.
Poco después, protagonizó una campaña de Nike con el lema For every athlete who's got the courage to be true to themselves. Un mensaje que resume su filosofía: el deporte pertenece a todos. Más allá de la competencia, Chris ha sido educador y defensor de los derechos de los atletas transgénero. Ha trabajado con organizaciones y federaciones para crear políticas inclusivas, inspirando a miles a vivir con orgullo y sin renunciar a sus sueños. Para él, el mayor triunfo no son las medallas, sino vivir auténticamente. Su historia demuestra que el coraje y la verdad pueden transformar el deporte y abrir el camino hacia un futuro más justo e inclusivo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.